que nosotros celebramos la Navidad compartiendo con familiares, compartiendo con familia, con amigos, compartiendo alimentos, y poco a poco esa tradición fue disminuyendo porque la tradición de la iglesia prevaleció y tomó el lugar de aquella celebración pagana. Ahora se convirtió en una celebración religiosa. Van a perdonar, pero ustedes saben que yo padezco de alergia, pero no es la alergia, ahora es el catarro. Si no es una cosa, es la otra. Pero vamos a continuar. Y a pesar de que no todo el mundo celebra la Navidad, el nacimiento como nosotros la celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual entendemos que es el verdadero motivo de la Navidad, porque así se estableció desde los inicios. Nosotros tenemos que tomar la oportunidad para continuar contando la historia de Jesús. Aquellos que no saben y no conocen que este fue el momento histórico más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Porque el hombre ha sido salvo por medio de Jesucristo. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del hombre. Se vino a la tierra para llevarnos a la salvación eterna. Y en este día deseamos examinar este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Todos conocemos la historia de la Navidad. Yo no quiero ir a través del nacimiento, pero en el día de hoy yo deseo elaborar un poco sobre lo que le sucedió a aquellos que fueron invitados a celebrar la primera Navidad en aquella época. Porque hubo invitados y hubo celebración. Y tal vez no salte a la vista nuestra cuando leemos el texto, porque la celebración que ocurrió allí no es como nosotros la celebramos, no es a la manera nuestra, sino que fue una celebración a la manera de Dios, como Dios la celebra. Y nos dice la palabra que a lo lejos del lugar donde se encontraba el pesebre con Jesús, estaban los pastores de esta región que guardaban y velaban la vigilia de la noche, guardaban sus rebaños. Y cuando de repente fueron sorprendidos por la aparición de un ángel del Señor. El ángel Gabriel fue el enviado. Y una vez el ángel hizo su entrada como preámbulo, entonces de inmediato la gloria de Dios resplandeció en aquel lugar. Porque cuando Dios entra a cualquier lugar, cuando Dios hace su entrada a cualquier lugar, su gloria resplandece sobre ese lugar. Y se mostró, dice, que en forma de resplandor. Y en aquel lugar se iluminó todo aquel campo donde estaban los pastores y las ovejas. Y hubo mucho temor, dice la palabra, entre los que estaban presentes. Este fue un evento inesperado, si se pueden dar cuenta. Imagínese usted en aquel campo cuidando ovejas y de momento usted ve un ángel y ve que todo ese campo se ilumina con el resplandor de Dios. Se dio en un lugar no esperado. Porque ¿quién va a pensar que Dios se va a aparecer en aquel campo donde están aquellas ovejas, donde están aquellos pastores que eran invitados, tampoco esperados, porque tampoco podemos pensar que para un nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, usted invite pastores, personas no aceptadas por la sociedad, tampoco por los religiosos de aquella época. Pero a pesar de que no eran aceptados, estos fueron los escogidos de Dios. Estos fueron los que Dios seleccionó para aquella tan grande celebración. Los pastores se consideraban lo más bajo en Israel. Aquellos que olían animales porque trabajaban con animales. Por lo tanto, ellos no podían mantener las reglas meticulosas de lavado establecidas por la ley judía.
Se consideraban prácticamente personas inmundas, estaban sucias, no podían compartir con los demás. Su oficio no les permitía sencillamente mantenerse limpios. Eran personas de escasos recursos, eran personas de bajo nivel socioeconómico, pero a pesar de su sencillez, eran pastores muy especiales. Eran fieles trabajadores, apartados de la sociedad por su problema de limpieza. La gente no quería tratar con ellos, pero estas eran las personas dedicadas al cuidado de las ovejas que se iban a sacrificar en el templo de día y de noche. De manera que ellos tenían un trabajo muy especial. Ellas tenían que cuidar estas ovejas de tal manera que fueran ovejas perfectas, que no tuvieran ningún tipo de desperfecto, para que pudieran clasificar como ovejas que se pudieran llevar al sacrificio del templo. Estos pastores simbolizaban a aquellos que habían recibido con gozo el llamado para cuidar la vida del redil. Eso es lo que significa el pastor en este tiempo de igual manera. Y hubiésemos esperado que esta reunión se hubiera dado en otro lugar. Tal vez hubiese tomado lugar en el Sanedrín, donde estaban todos los altos religiosos de la época, o tal vez en una reunión con los fariseos, entre la clase religiosa de Israel. O tal vez no en Belén de Judea, en Belén, sino en Jerusalén, donde estaba el templo. Pero no fue así. Este fue un encuentro entre pastores y ángeles, los más bajos y los más santos. Esto fue lo que Dios escogió para aquel momento. Y todavía Dios usa a los más santos y los más bajos. Aquellos rechazados. Es lo que Dios espera, es lo que Dios escoge. Porque lo vil y lo bajo fue lo que Dios escogió para confundir a los sabios de este mundo. Y esto debe ser motivo de gran gozo para nosotros, porque significa que el Evangelio es para todos aquellos que quieran entrar al reino, que no tenemos que pertenecer a la clase alta, no tenemos que pertenecer a la clase sacerdotal, a la clase privilegiada, porque Dios vino para salvar al mundo, para toda la humanidad. Y luego nos dice la historia que una vez que aparecen los ángeles en escena, la presencia de Dios ilumina el lugar. El resplandor divino, la gloria de Dios llena todo el lugar en medio de toda aquella oscuridad. Porque la gloria de Dios se refleja de muchas maneras. A veces se refleja en la zarza ardiente, a veces se refleja en la chequina de Dios, en la nube de Dios, a veces se refleja en la columna de fuego. Porque Dios nos sorprende de muchas maneras. Así es que Dios aparece en nuestras vidas, nos sorprende. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero cuando menos nos los esperamos, Dios hace su entrada y nos visita de día en día. Así apareció a estos pastores en aquel redil. De momento, llegó el momento de que Él hiciera su gran entrada. Inesperadamente, también visita nuestras vidas. A veces estamos en el trabajo, a veces estamos en el carro guiando, a veces estamos haciendo los quehaceres de la casa y de momento sentimos su gloria, sentimos su presencia, sentimos su toque maravilloso en nuestras vidas. Inesperadamente, así es como Dios te bendice. Tal vez sin ningún propósito, sencillamente para dejarte saber que Él está ahí, que Él te ama, que Él cuida de ti. Y eso hizo en aquella noche. Dios no hace cita contigo. Él llega porque tú le perteneces, porque esta vida le pertenece a Él. Él aparece a tu vida, no hace una cita y tú no quieres rechazar
esa cita, porque cuando Él se aparece a tu vida como se apareció en aquel lugar, tú sencillamente tienes que caer de rodillas, darle gracias a Dios por lo que Él ha permitido en tu vida. Darle gracias a Dios porque Él vive y reina en tu vida. Son visitas inesperadas, pero sencillamente muy apreciadas y amadas por nosotros. Y esto fue lo que experimentaron aquellos pastores en aquella región, en aquella noche. En aquel momento donde ellos pensaban que sencillamente estaban pastando ovejas, Dios se aparece a sus vidas y dice que se llenaron de temor por el esplendor, por lo inesperado del suceso y por la visita inesperada de aquellos ángeles celestiales que estaban en medio de ellos. Pero en esos momentos dice que el ángel Gabriel, quien fue el enviado para darles el anuncio, les dice: no temáis, porque he aquí que yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay que temer, no hay nada que temer, porque nosotros no traemos malas noticias, nosotros traemos buenas noticias, buenas nuevas. Traemos un mensaje de parte del mismo Dios que está aquí y nos ha enviado aquí. Él les está invitando a que le acompañen a celebrar lo nuevo que Dios está haciendo en el día de hoy. Porque Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Dios es creativo, hace cosas nuevas en tu vida, en la mía y en la de la humanidad. Pero en este momento Él estaba haciendo algo muy, muy especial. Algo que redundaría en beneficio de toda la humanidad. Algo como nunca antes se había visto. Y eso es lo que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 42:9. Hablando del Mesías, nos dice: he aquí, ya se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas, y antes de que salgan a la luz, yo las haré notorias. Y Él las estaba haciendo notorias en este momento. Se las estaba haciendo notorias, pero no se las estaba haciendo notorias a todo el mundo, se las estaban haciendo notorias a aquellos que Él había escogido. Y llegó en este momento el cumplimiento de los tiempos. Y como llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios decidió aparecerse, dejar que su gloria viniera nuevamente a la tierra. Este era el momento que los profetas habían anunciado. Llegó el momento, de repente, sin anunciar, así apareció Dios delante de aquellos pastores. Y yo meditaba en esta palabra y pensaba: asimismo Dios nos sorprenderá, Jesús con su segunda venida. De momento, así como apareció en aquel lugar, dice que como ladrón en la noche aparecerá. Y nos vamos a sorprender también. Nos vamos a sorprender de esa segunda venida de Jesucristo. Cuando Él le termine, que se cumplió el tiempo, aparecerá de repente. Y esperamos que no nos encuentre desprevenidos, que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, como encontró a aquellos pastores en la vigilia de la noche. Y el anuncio en aquel momento fue el siguiente: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació el Salvador, el que vino a salvarte. Es la misma persona, es Cristo. El ungido, el Mesías prometido, el que estaba anunciado en la profecía del Antiguo Testamento desde hacía 400 años. Llegó el momento del niño Jesús. El Señor, el que es soberano, al que se le ha conferido la autoridad, toda autoridad en los cielos y en la tierra. 3 títulos para Jesús. 3. Así como Dios es trino,
Jesús, en su quehacer, en lo que se le ha asignado, en lo que el Padre le ha dado, también tiene 3 elementos a llevar a cabo, o 3 nombres con los cuales es identificado. Y aunque muchas personas no saben distinguir el significado de cada título, casi todo el mundo lo recibe como su Salvador o lo identifica como el Salvador del mundo, sin entender que Jesús también es tu Señor. Hay quien prefiere los beneficios y no las responsabilidades, pero realmente no podemos dividir a Jesús de acuerdo a nuestras preferencias personales. No podemos recibir al Salvador sin aceptar al Señor. Si Jesús es tu Salvador, también es tu Señor. Estamos acostumbrados a tener opciones en nuestra cultura secular, pero en el reino de los cielos no se hace así. Él es el Señor porque Él es tu Salvador y por eso está sentado a la diestra del Padre en este momento y no dejará de ser Señor porque el hombre no lo reciba como Señor. Entonces, una vez anunciado el nacimiento de Jesús, el ángel, de una manera muy peculiar, le extiende una invitación y le dice, y esto te servirá de señal. Hay una señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Y lo vamos a hallar es porque lo tenemos que buscar. No nos está dando un mandato, sino que nos está llevando a entender que tenemos que buscarlo. Y la señal era que iba a estar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente dice que un ejército de ángeles celestiales apareció alabando a Dios por lo que Dios había hecho, por lo que Él estaba haciendo en ese momento, que está descrito en el siguiente cántico. Dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Ese fue el cántico, queriendo decir que estamos dando gloria a Dios, aquel que se encuentra en las alturas, porque este evento finalmente traerá paz a la tierra y traerá paz a los hombres que tengan buena voluntad, aquellos que quieran recibir el regalo de la salvación que Dios ha hecho a la humanidad. La paz ha llegado a la tierra. Por lo tanto, estos ángeles están anunciando que este evento traerá paz al hombre. Paz para con Dios. Porque cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, como decía nuestra hermana Isel, nos hemos reconciliado con Cristo. Y cuando nos hemos reconciliado con Cristo, hay paz en nuestro corazón. Hay paz. Dios trae paz a nuestro corazón. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Este, hermanos, es el ministerio de la reconciliación del que nos habla Pablo en Corintios. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Llegó el momento de que Dios viniera a la tierra, a la humanidad, en la forma de Cristo, para reconciliar consigo al mundo. Esto era lo que Dios estaba haciendo en estos momentos y por esta razón estos ángeles estaban alabando a Dios. Había llegado la reconciliación al mundo, había llegado la paz al mundo. Y dice la palabra que estos pastores salieron de inmediato para verificar lo que se había dicho y dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, dice, que apresuradamente
y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vinieron apresuradamente, de inmediato al lugar. ¿No pospusieron la llegada? ¿No llegaron allí eventualmente después de hacer todo lo que tenía que hacer? ¿No dijeron, no tenemos tiempo, Señor, tenemos otras cosas que hacer? Tengo familiares en mi casa, no puedo llegar a ver el pesebre. Tengo que cocinar, no puedo llegar a tiempo porque estoy haciendo la comida para la reunión familiar. Ellos fueron con deseo ferviente a buscar lo que se les había encargado que hicieran en obediencia, porque la invitación era para ellos, no era para otros. Si ellos hubiesen pospuesto esto, ellos no hubiesen, ¿verdad?, llegado a hacer o a llevar a cabo el propósito que Dios tenía para con ellos, porque Dios tenía propósito para con ellos, por eso los invitó. Ellos tenían que llegar allí, era necesario que ellos fueran, no era una opción. Dios tenía propósito cuando le dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice la escritura que al verlo, cuando ellos llegaron allí, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. O sea que aquí habían dos escenas en esta noche. Estaba la escena de los pastores que vieron la visión celestial y estaba la escena del Mesías en el mesón acostado con María y José. Y ninguno de los dos sabía lo que estaba sucediendo al otro lugar. Pero Dios se aparece a los pastores y los envía al lugar donde están María y José. ¿Para qué los envía? Para que ellos dieran a conocer lo que se les había dicho del niño. Y ahí dice, y todos los que oyeron, habían más de uno o dos, porque dice todos, habían varias personas allí. Entendieron lo que estaba ocurriendo en ese mesón en aquella noche. Escucharon lo que los pastores decían y dice que estaban maravillados. El propósito de Dios era hacerlos llegar allá para comunicarles el hecho de lo que ellos estaban experimentando en aquel lugar. No tan solo fue de testimonio para los que estaban allí, sino que fue de testimonio para los mismos pastores, porque entendieron que la visión celestial que habían tenido había sido real. No era un acto de imaginación, no se lo imaginaron. Ellos encontraron al niño tal y como el ángel les dijo, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces, esta historia termina de la siguiente manera. Dice que regresaron alabando a Dios por lo que habían visto y lo que habían oído. Esa fue la invitación, o eso fue lo que pasó, lo que sucedió en aquella noche. Esa fue la celebración que Dios llevó a cabo para anunciar la llegada del Mesías. No fue una celebración grandiosa. No invitó a todo el pueblo, no invitó a todos los religiosos. Sencillamente invitó a los pastores y los llevó al mesón. Y los pastores contaron la historia. Y la continuaron contando después que experimentaron todo lo que el Señor les mostró. Y en esta mañana queríamos recordar, queríamos meditar y queríamos profundizar en esta palabra, en lo que sucedió allí, en esta primera celebración de la primera Navidad. Y recordar que celebrar la Navidad, hermanos, es más que comprar regalos, es más que hacer fiestas, es más que envolver
y compartir regalos es más que compartir con nuestros seres humanos, hermanos o amados. No es que no hagamos esto, pero debemos hacer esto sin olvidarnos de que la verdadera Navidad es alabar a Dios por lo que Él hizo. Es testificar de que Jesús es el mejor regalo que nosotros hemos podido recibir en un día tan especial. Porque Jesús es el verdadero motivo de la Navidad. Y metemos lo que sucedió en la primera Navidad. Así fue que el Padre lo planificó. Y esa debe de ser nuestra tradición. No la tradición del mundo, sino la tradición bíblica. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Y yo quiero darle gracias por acudir a esta invitación que nosotros hicimos en esta mañana. Yo sé que hay muchas personas que están en su casa. Yo recibí llamadas para preguntarme por qué nosotros celebramos la Navidad un 25 de diciembre cuando habían tantas reuniones familiares en ese día, tantas cosas que hacer. Pero nosotros hacemos un alto para honrar al Señor en esta mañana, porque no queremos olvidar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero darle gracias por hacer un alto en sus tareas en esta mañana, en este día, para darle el primado a Dios. Porque Él se merece toda gloria y toda honra por todo lo que nosotros hemos adquirido. Porque esto ocurrió hace miles de años y todavía nosotros somos testigos de Jesucristo en nuestros tiempos. Así es que, hermanos, yo quiero invitarlos a que estemos de pie para levantar una oración al cielo, dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que somos en este día, porque nos hemos convertido en hijos de Dios por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición, Señor, que hemos adquirido, Señor, de ser hijos tuyos, Padre amado. Te damos gracias porque, oh Dios, tú reinas en nuestros corazones, Señor. Porque, Señor, tú te muestras en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí en este día. Y queremos decirte que te amamos, Señor, y que queremos darte el primado, Señor amado. Alabamos tu nombre y lo bendecimos, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a que podamos ser testigos y poder llevar el mensaje de la Navidad a otros que no te conocen, Señor amado. Yo pongo este pueblo delante de ti y te pido, Señor, que podamos ser útiles en tus manos, Señor amado. Y que así como hicieron los pastores, Señor, podamos acudir, podamos ser obedientes a tu palabra. Y que así como hicieron los ángeles en aquel día, Señor, podamos alabar, Señor, y bendecir tu nombre. Y decir gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, Señor amado. Y que ellos puedan entender, Señor, que a través de nuestra alabanza, Señor, testificamos de que tú vives y reinas en nuestros corazones. Señor, permite que cada día nosotros podamos tener una nueva Navidad, Señor, en nuestras vidas. Señor, que podamos ver tu gloria, que podamos sentir tu presencia, porque el gozo, Señor, es nuestra fortaleza. El gozo de tu espíritu es nuestra fortaleza, Señor, y te damos gracias por, Señor, que tú apareces en nuestras vidas de día en día, Señor, y que podamos, Señor, podemos tener la conciencia y el testimonio, Señor, de que tú nos amas y que tú vives en nosotros. Gracias por este culto, Señor, lo dedicamos a ti, Señor, y así, Señor, como, Señor, lo hemos dedicado, Señor, permite que nosotros podamos sentir tu presencia, Señor, que tú te agradas, Señor, de nuestras vidas, Señor, y de nuestra alabanza. Y te dedicamos todas estas cosas, Señor, a ti, delante de la presencia, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Y te lo pedimos todo en su nombre.
Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta mañana, en el tiempo que nos queda, vamos a cantar una alabanza más y luego vamos a recoger nuestras ofrendas. Quiero decir que si alguien tiene alguna ofrenda especial, la ofrenda especial que nosotros hacemos para el niñito Jesús, que siempre la recogemos en un día como este, la pueden poner en las ofrendas. Hay un sobre especial. Si usted lo desea, pídaselo a los ujieres. Ellos lo tienen. Después de esta alabanza, entonces recorremos las ofrendas y terminaremos con una oración en esta mañana.